Me senté en el sofá, con mi teléfono brillando suavemente en la tenue luz de nuestra sala de estar. Ethan había vuelto a salir, otro evento de networking, otra noche en la que me quedaba sola con la única compañía de las redes sociales. No es que me molestara que trabajara duro. Le encantaba lo que hacía y su pasión siempre había sido una de las cosas que más admiraba de él. Pero esta noche era diferente. Esta noche algo cambió dentro de mí. Mi feed estaba inundado de fotos de Ethan, riendo, estrechando manos, posando para fotos con colegas y clientes. Parecía tan seguro de sí mismo, tan vivo. Y entonces ahí estaba ella, una pelirroja despampanante demasiado cerca de él, con la mano apoyada ligeramente en su brazo. Su sonrisa era radiante, sin esfuerzo, del tipo que te hace sentir que perteneces a donde quiera que estés. El pie de foto decía, tan orgulloso de este increíble equipo. _success _gain. Las palabras se desdibujaron mientras se me oprimía el pecho. Me dije que era irracional. Ethan nunca me daría motivos para dudar de él. Era leal, fiable, todo lo que un marido debería ser. Pero la semilla de la inseguridad ya había echado raíces, cavando profundamente en las grietas que ni siquiera sabía que estaban ahí. ¿Por qué tenía que estar tan cerca? ¿Por qué su contacto se prolongaba un segundo más de lo necesario? Me desplacé más allá de la imagen, tratando de deshacerme del malestar, pero se aferró a mí como electricidad estática. Cada risa capturada en esas fotos se sentía más fuerte, cada sonrisa más brillante. ¿Y yo? Me sentía más pequeña, más callada, invisible. Pasaron horas hasta que Ethan por fin llegó a casa. Oí cómo se abría la puerta principal y el débil tintineo de sus llaves al caer sobre la mesa auxiliar. Sus pasos resonaron por el pasillo, firmes y familiares. Sin embargo, cuando apareció en la puerta, no me atreví a mirarlo. «Hola», dijo, con voz cálida y ligeramente arrastrada. «Siento llegar tarde». Las cosas se alargaron más de lo esperado. «No pasa nada», respondí, forzando una sonrisa mientras dejaba mi libro a un lado. Mis dedos temblaban ligeramente, traicionando la fachada de calma que intentaba proyectar. «¿Cómo ha ido?» «Estuvo bien», dijo, aflojándose la corbata y tirando la chaqueta por encima del respaldo de una silla. «Deberías haberlo visto, Lil. Todo el mundo hablaba del acuerdo que cerraremos el mes que viene. Es enorme». Su entusiasmo era palpable, sus ojos se iluminaban mientras hablaba. Normalmente, compartiría su alegría, disfrutando del resplandor de su éxito. Pero esta noche, lo único en lo que podía concentrarme era en el tenue aroma a colonia y champán que desprendía. «¿Hueles a champán?», le dije, con un tono entrecortado a pesar de mis esfuerzos por sonar despreocupada. Ethan se rió y se pasó una mano por el pelo revuelto. «Sí, lo celebramos un poco. Ya sabes cómo son estas cosas». Asentí, tragándome el nudo que tenía en la garganta. ¿De verdad sabía cómo eran estas cosas? ¿O me estaba engañando a mí misma pensando que ya no entendía su mundo? Desapareció en la cocina, tarareando suavemente mientras cogía una botella de agua de la nevera. Verlo moverse por la casa, tan cómodo en su propia piel, no hizo más que aumentar el dolor en mi pecho. Aquí estaba ese hombre, el hombre con el que me casé, el hombre que prometió construir una vida conmigo y, sin embargo, me sentía más lejos de él que nunca. Aquella noche, mientras Ethan se dormía a mi lado, yo me quedé despierta, mirando al techo. El recuerdo de la mano de aquella mujer en su brazo se repetía en mi mente como un disco rayado. Me dije que no había sido nada, un gesto inocente captado por la cámara. Pero la punzada de celos se negaba a desaparecer. En todo caso, se hizo más aguda, royéndome hasta que pensé que podría asfixiarme bajo su peso. Y entonces, en algún lugar entre la ira y el odio a mí misma, me asaltó un pensamiento peligroso. ¿Y si merezco más? ¿Y si no soy suficiente? Durante las semanas siguientes, no pude evitar fijarme en lo mucho que Ethan hablaba de sus nuevos proyectos, de sus clientes y, sobre todo, de Daniel. No se trataba solo de que trabajaran juntos, sino de algo más profundo. Se habían vuelto inseparables, pasaban las noches encorvados sobre el portátil en la oficina que compartían, celebraban las victorias chocando los 5 y chocando las copas como si fueran hermanos de sangre y no de negocios.
Su camaradería era magnética y atraía a la gente a su órbita, pero a mí me parecía una fuerza que me alejaba. Al principio intenté unirme a las conversaciones, haciendo preguntas u ofreciendo mi opinión cuando Ethan mencionaba algo sobre un próximo lanzamiento o una reunión con un cliente. Pero dijera lo que dijera, mis palabras parecían caer en saco roto, engullidas por el entusiasmo de su asociación. La dinámica entre ellos era eléctrica, cargada de ambición y admiración mutua, y yo no podía competir. Cada intento de introducirme en su mundo me hacía sentir más como un extraño que mira hacia adentro, como un espectador que asiste a una obra de teatro en la que yo solía tener un papel protagonista. Tampoco era solo la charla de trabajo, era todo. La energía de Ethan cambiaba cuando hablaba de Daniel. Su voz transmitía una calidez, una especie de reverencia, que yo no había oído en años, no desde aquellos primeros días de nuestro matrimonio, cuando aún creíamos que podíamos conquistar el mundo codo con codo. Ahora, sin embargo, parecía que Ethan había encontrado a otra persona con la que soñar, dejándome atrás en los tranquilos rincones de nuestra casa. Una noche, Ethan anunció que él y Daniel organizarían una cena en nuestra casa, una pequeña reunión para celebrar el cierre de un importante negocio. «Será divertido», dijo, disipando mis dudas con un rápido beso en la mejilla. Diversión no era exactamente la palabra que yo habría elegido. Más bien agotadora, dado lo poco que conocía a la mayoría de los colegas de Ethan. Aún así, asentí y forcé una sonrisa, recordándome a mí misma que eso formaba parte de estar casada con alguien cuya vida giraba en torno a los contactos y el éxito. Llegó la noche de la fiesta y la casa bullía de risas y charlas. Los invitados se mezclaban en grupos, bebiendo vino e intercambiando historias mientras sonaba jazz de fondo. Yo iba de un grupo a otro, asintiendo cortésmente y haciendo comentarios de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo me quedaba en la periferia, observando más que participando. Así acabé, en el borde de la sala, tomando una copa de vino blanco, cuando Daniel se me acercó. «¿Te importa si me siento aquí?», me preguntó, señalando la silla vacía que había a mi lado. «Por supuesto que no», respondí, sorprendida por la calidez de su tono. A diferencia de muchos de los socios de Ethan, que a menudo me trataban como si fuera algo secundario, Daniel se esforzaba por incluirme en las conversaciones. Tenía algo que me desarmaba, su callada intensidad, la forma en que su mirada se detenía el tiempo suficiente para hacerte sentir vista sin incomodarte. Empezamos a hablar en voz baja, evitando los temas relacionados con el trabajo. En lugar de eso, profundizamos en los libros que ambos habíamos leído, intercambiando recomendaciones y debatiendo los giros de la trama. Me habló de su infancia en un pueblo pequeño, de cómo siempre se había sentido fuera de lugar entre los campos ondulados y la comunidad tan unida. Yo compartí recuerdos de mi infancia, riéndome de lo absurdo de las vacaciones familiares que salían mal y de las peculiaridades de la vida en la ciudad que nos volvían locos a los dos. Por primera vez en meses, me sentí realmente vista. No como la esposa de Ethan o la mujer que diseñaba interiores de buen gusto, sino como yo asterisco. Daniel me escuchó atentamente, frunciendo ligeramente el ceño cuando le describí los retos de compaginar la creatividad con las exigencias de los clientes. Cuando le confesé que a veces me preguntaba si alguien se daba cuenta del esfuerzo que dedicaba a mi trabajo, no lo descartó con una perogrullada. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. «Tus diseños son brillantes», dijo finalmente, con voz firme y sincera. «Y poco apreciados, en mi opinión». Parpadeé, sorprendida por el peso de sus palabras. Un rubor subió por mi cuello y se extendió por mis mejillas mientras miraba mis manos. Hacía años que nadie elogiaba mi trabajo de aquella manera, ni siquiera Ethan, cuyos elogios se habían reducido a educados agradecimientos con el paso del tiempo. Sin embargo, oírlo de Daniel significaba algo diferente. No era solo un halago, era una validación, un recordatorio de que mis contribuciones importaban aunque no fueran llamativas ni dignas de titulares. «Gracias», dije, con una voz más suave de lo que pretendía. «Significa mucho». Sonrió y por un momento, el ruido de la fiesta pasó a un segundo plano. Estábamos los dos solos, sentados en un silencio confortable, el aire entre nosotros zumbando con un entendimiento tácito.
Por primera vez en una eternidad, no me sentí invisible. Pero a medida que avanzaba la velada y Ethan se unía a nosotros, arrastrando a Daniel de nuevo al torbellino de conversaciones y celebraciones, me di cuenta de lo efímera que podía ser esa sensación. Porque por mucho que Daniel me viera en ese momento, la realidad era que yo seguía estando fuera, observando, esperando, preguntándome si alguna vez volvería a entrar. La escapada de fin de semana había sido idea de Ethan. Un retiro en una cabaña en medio del bosque para celebrar el éxito de su último proyecto. Me lo había propuesto con tanto entusiasmo que se le iluminaban los ojos al describir la acogedora chimenea, el tranquilo lago cercano y la promesa de pasar tiempo de calidad sin interrupciones. Al principio dudé, no sabía si quería pasar otro momento rodeada de recuerdos de la vida laboral de Ethan. Pero algo en su voz, una rara vulnerabilidad, me hizo ceder. Me dije a mí misma que sería bueno para nosotros, una oportunidad para reconectar lejos de las distracciones de casa. Sin embargo, cuando llegamos a la cabaña, la realidad no tardó en imponerse. Ethan pasó la mayor parte de la tarde pegado al teléfono, paseándose por el salón mientras atendía una llamada tras otra. Su portátil estaba abierto en la mesa del comedor, con la pantalla brillando débilmente contra la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Yo lo miraba desde la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada tono de llamada o notificación era como una daga que atravesaba la frágil esperanza con la que había emprendido el viaje. Daniel, en cambio, parecía decidido a sacar lo mejor de las cosas. Mientras Ethan se dedicaba a leer correos electrónicos, Daniel me ayudaba a deshacer las maletas y a meter la leña en casa. Bromeó sobre lo salvajes que estábamos siendo, escapando de la ciudad para una aventura rústica, y se burló ligeramente de Ethan sobre la necesidad de unas vacaciones de sus vacaciones. La presencia de Daniel era tan agradable que yo también me sentía a gusto, o tal vez fuera la forma en que me miraba, como si yo fuera alguien digno de atención. Al anochecer, la cabaña empezó a parecer menos un refugio y más una extensión de la oficina de Ethan. Exhausto, Ethan finalmente se desplomó en el sofá, se aflojó la corbata y echó la cabeza hacia atrás mientras cerraba los ojos. «Voy a descansar un momento», murmuró, pero al cabo de unos instantes su respiración se estabilizó, lo que indicaba que se había dormido. Me quedé de pie en la puerta, observándolo durante un largo rato. La culpa me atormentaba, debía despertarlo, sugerirle que cenáramos, intentar salvar lo poco que quedaba de nuestros planes. Pero en lugar de eso, cogí una botella de vino y salí, atraída por el aire fresco de la noche y el brillo de las estrellas. No llevaba mucho tiempo fuera cuando el sonido de unos pasos detrás de mí me hizo volverme. Era Daniel, con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos de los vaqueros. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó, señalando el espacio vacío a mi lado en el banco de madera. «Por supuesto que no», respondí, sorprendida por la calidez de su tono. A diferencia de muchos de los socios de Ethan, que a menudo me trataban como si fuera algo secundario, Daniel se esforzaba por incluirme en las conversaciones. Tenía algo que me desarmaba, su callada intensidad, la forma en que su mirada se detenía el tiempo suficiente para hacerte sentir vista sin incomodarte. Empezamos a hablar en voz baja, evitando los temas relacionados con el trabajo. En lugar de eso, profundizamos en los libros que ambos habíamos leído, intercambiando recomendaciones y debatiendo los giros de la trama. Me habló de su infancia en un pueblo pequeño, de cómo siempre se había sentido fuera de lugar entre los campos ondulados y la comunidad tan unida. Yo compartí recuerdos de mi infancia, riéndome de lo absurdo de las vacaciones familiares que salían mal y de las peculiaridades de la vida en la ciudad que nos volvían locos a los dos. Por primera vez en meses, me sentí realmente vista. No como la esposa de Ethan o la mujer que diseñaba interiores de buen gusto, sino como yo. Daniel me escuchó atentamente, frunciendo ligeramente el ceño cuando le describí los retos de compaginar la creatividad con las exigencias de los clientes. Cuando le confesé que a veces me preguntaba si alguien se daba cuenta del esfuerzo que dedicaba a mi trabajo, no lo descartó con una perogrullada. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. «Tus diseños son brillantes», dijo finalmente, con voz firme y sincera. «Y poco apreciados, en mi opinión». Parpadeé, sorprendida por el peso de sus palabras.
Un rubor subió por mi cuello y se extendió por mis mejillas mientras miraba mis manos. Hacía años que nadie elogiaba mi trabajo de aquella manera, ni siquiera Ethan, cuyos elogios se habían reducido a educados agradecimientos con el paso del tiempo. Sin embargo, oírlo de Daniel significaba algo diferente. No era solo un halago, era una validación, un recordatorio de que mis contribuciones importaban aunque no fueran llamativas ni dignas de titulares. Gracias, dije, con una voz más suave de lo que pretendía. Significa mucho. Sonrió y por un momento, el ruido de la fiesta pasó a un segundo plano. Estábamos los dos solos, sentados en un silencio confortable, el aire entre nosotros zumbando con un entendimiento tácito. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Pero a medida que avanzaba la velada y Ethan se unía a nosotros, arrastrando a Daniel de nuevo al torbellino de conversaciones y celebraciones, me di cuenta de lo efímera que podía ser esa sensación. Porque por mucho que Daniel me viera en ese momento, la realidad era que yo seguía estando fuera, observando, esperando, preguntándome si alguna vez volvería a entrar. Aquella noche, después de que todos se hubieran acostado, no pude conciliar el sueño. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los grillos y el crujido ocasional de la madera al asentarse. Salí al porche y me envolví los hombros con una manta mientras miraba las estrellas. El aire fresco de la noche era relajante, un agradable contraste con el caos del día. No esperaba compañía, así que cuando oí el suave crujido de la puerta al abrirse detrás de mí, me giré sorprendida. Era Daniel, su silueta enmarcada por el cálido resplandor del interior de la cabaña. ¿Tampoco has podido dormir?, preguntó, acercándose. No, admití, moviéndome ligeramente para hacerle sitio en el banco. Demasiadas cosas en la cabeza, supongo. Asintió y se acomodó a mi lado con un suspiro. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Nos quedamos sentados, compartiendo el silencio y la inmensidad del cielo. Pero entonces, casi instintivamente, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. Su contacto fue ligero, apenas perceptible, pero me produjo un escalofrío. Debería haberme apartado. Lo sabía. Esto estaba mal, muy mal. Pero en ese momento, solo podía pensar en lo viva que me sentía. En lo diferente que me hacía sentir Daniel en comparación con el afecto distante de Ethan. Antes de darme cuenta, nos estábamos besando. Ocurrió tan rápido que me pareció inevitable, como la culminación de semanas de tensión no expresada. Sus labios eran suaves, tentativos al principio, como si me diera la oportunidad de detenerlo. Pero yo no quería detenerme. No ahora, no cuando cada nervio de mi cuerpo estaba lleno de sensaciones. Fue imprudente, impulsivo, una mezcla de soledad, anhelo y rebeldía. Sabía que estaba mal. Sabía que podía arruinarlo todo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único en lo que podía concentrarme era en cómo la presencia de Daniel llenaba un vacío que no sabía que existía. Como su beso despertaba sentimientos que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Cuando por fin nos separamos, sin aliento y con los ojos desorbitados, la enormidad de lo que habíamos hecho me golpeó como un maremoto. La culpa roía los bordes de mi conciencia, pero bajo ella había algo más, una chispa de excitación, una emoción que no había sentido en años. No deberíamos haberlo hecho, susurré, con la voz temblorosa. Lo sé, respondió Daniel, con un tono cargado de pesar, pero también de algo más. Anhelo, tal vez. O comprensión. Ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí sentados, mirándonos fijamente a la luz parpadeante del porche, con el peso de lo que habíamos hecho pesando entre nosotros. Sabía que no podíamos deshacerlo, que no podíamos fingir que no había ocurrido. Pero al mirar a Daniel, me di cuenta de que no quería, no del todo. Porque por primera vez en años, me sentía realmente viva. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de la cabaña, pintando suaves vetas doradas sobre el suelo de madera. Me desperté en el sofá donde Daniel y yo habíamos pasado la mayor parte de la noche hablando, o al menos eso intentaba decirme a mí misma mientras mi mente repasaba cada detalle de lo que había sucedido. El recuerdo de sus labios sobre los míos estaba grabado a fuego en mis pensamientos, vívido e implacable.
No fue solo un beso, fue un despertar, un momento en el que todo cambió dentro de mí. Pero ahora, en la dura claridad del día, solo sentía culpa. Me incorporé lentamente, apretando más la manta a mi alrededor como si pudiera protegerme del peso de lo que había hecho. Se me aceleró el corazón al oír movimiento en el dormitorio del fondo del pasillo. Ethan. El pánico me invadió, agudo y sofocante. ¿Y si lo sabía? ¿Y si de algún modo, de alguna manera, podía sentir la traición que flotaba en el aire? Me obligué a moverme, caminando de puntillas hacia el dormitorio como un fantasma que intenta no ser visto. La puerta crujió ligeramente al empujarla y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Ethan seguía dormido, con el pecho subiendo y bajando sin cesar bajo las sábanas. Sentí alivio, pero fue efímero. Incluso dormido, parecía tan tranquilo, tan confiado. Y aquí estaba yo, cargando con un secreto que lo destrozaría si alguna vez lo descubría. Me metí bajo las mantas y me quedé rígida, mirando al techo. Cada segundo parecía una eternidad, cada tic-tac del reloj resonaba más fuerte de lo que debería. Me repetía una y otra vez que había sido un error, un lapsus fugaz provocado por la soledad y el exceso de vino. Pero no importaba cuántas veces repitiera esas palabras en mi cabeza, no hacían desaparecer el dolor de mi pecho. Cuando Ethan por fin se despertó, estirándose perezosamente antes de darse la vuelta para mirarme, le dediqué una sonrisa. «Buenos días», le dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por sonar normal. «Hola», respondió él, con un tono cálido y afectuoso, como siempre. Extendió la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara y me estremecí involuntariamente. Su tacto, antes reconfortante, ahora me resultaba extraño, como un recordatorio de todo lo que había puesto en peligro. «¿Estás bien?», preguntó, con el ceño fruncido por la preocupación. «Sí, solo, cansada», mentí, forzando otra sonrisa. «No he dormido bien». Asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, y se levantó para empezar el día. Al verlo alejarse, sentí una punzada de vergüenza tan intensa que casi me hizo llorar. ¿Cómo pude hacerle esto? ¿A nosotros? A medida que transcurría el día, me esforzaba por actuar con normalidad ante ambos hombres. Cada mirada de Daniel estaba cargada de un significado tácito. Sus ojos se detenían en los míos durante una fracción de segundo de más. Cada vez se me hacía un nudo en el estómago y tenía que apartar la mirada, fingiendo concentrarme en otra cosa, en cualquier otra cosa. Mientras tanto, Ethan seguía felizmente desprevenido, charlando sobre el trabajo o contando chistes como si nada hubiera cambiado. Su falta de atención no hacía más que aumentar mi sentimiento de culpa, haciéndome sentir aún más como un fraude. En una ocasión, Daniel me sorprendió sola en la cocina mientras Ethan estaba fuera cortando leña. Me dediqué a lavar los platos, dándole la espalda, con la esperanza de que captara la indirecta y me dejara en paz. Pero no lo hizo. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, lo suficiente para que Ethan no lo oyera desde fuera. «No hay nada de qué hablar», respondí secamente, aunque me temblaban las manos mientras fregaba un plato que ya estaba limpio. «Fue un error. No puede volver a ocurrir». «¿Un error?», repitió, acercándose. Su presencia llenaba el pequeño espacio, dificultando la respiración. «¿De verdad te sientes así?» «Sí», espeté, dándome la vuelta para mirarle. «¿Qué quieres que te diga, Daniel? ¿Que lo disfruté? ¿Que no me arrepiento?» «Porque sí me arrepiento. Lo lamento más que nada». Su expresión se suavizó y por un momento pensé que se acercaría para tocarme. En lugar de eso, dio un paso atrás y se pasó una mano por el pelo. «No lo dices en serio», dijo por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. «Y yo tampoco». Antes de que pudiera responder, la voz de Ethan llamó desde la puerta. «¿Todo bien por aquí?» Me giré rápidamente, forzando una carcajada. «Por supuesto. Solo discutíamos a quién le toca lavar los platos». Ethan sonrió, sacudiendo la cabeza. «Dejad que discutáis por las tareas». El resto del día transcurrió entre sonrisas forzadas y silencios incómodos. Me dediqué a tareas mundanas: cocinar, limpiar, organizar, cualquier cosa que me mantuviera las manos ocupadas y la mente distraída.
Pero hiciera lo que hiciera, el recuerdo del beso de Daniel permanecía en mi mente, atormentando cada uno de mis movimientos. Aquella noche, mientras estábamos sentados alrededor de la hoguera bajo un dosel de estrellas, me encontré atrapada entre dos mundos. Por un lado estaba Ethan, el hombre con el que había construido una vida, la persona que me amaba incondicionalmente. Por el otro estaba Daniel, cuya presencia encendía algo dentro de mí que no me había dado cuenta de que me faltaba. Estar cerca de él me hacía sentir viva como hacía años que no me sentía, pero también me llenaba de temor. ¿Cómo podía conciliar estas emociones contradictorias? ¿Cómo podía elegir entre ellas sin perder una parte de mí misma? Ethan se recostó en su silla, sorbiendo su bebida y riéndose de algo que dijo Daniel. Eran tan diferentes y, sin embargo, su amistad parecía natural, sin esfuerzo. Envidiaba esa facilidad, esa conexión. Durante mucho tiempo me había conformado, o al menos me había resignado, a pasar desapercibida en su dinámica. Pero ahora, después de lo de anoche, volver a ese papel me parecía imposible. Lila. La voz de Ethan irrumpió en mis pensamientos. Has estado muy callada esta noche. ¿Va todo bien? Parpadeé, sobresaltada, y forcé una sonrisa. Cansada, supongo. Ha sido un fin de semana largo. Asintió con simpatía y apretó mi mano. Mañana volveremos a casa. Descansa un poco. A casa. La palabra sonaba hueca, casi burlona. ¿Podría realmente volver a cómo eran las cosas? ¿Podría fingir que nada de esto había sucedido? Mientras el fuego crepitaba suavemente en el fondo, miré a Daniel, que me observaba con una intensidad que me hizo palpitar el corazón. No había juicio en su mirada, solo comprensión y tal vez incluso un atisbo de esperanza. Esperanza de que, no estaba segura. Lo único que sabía era que la idea de volver a ser invisible, de vivir una vida en la que no me sintiera más que una sombra, me llenaba de un miedo que no podía ignorar. Pero, ¿cómo podía justificar algo que destruiría todo lo que apreciaba? De vuelta en la ciudad, la vida retomó su ritmo habitual, o al menos lo intentó. Sin embargo, ya nada me parecía normal. La culpa de aquel fin de semana en la cabaña persistía como una sombra de la que no podía deshacerme por mucho que lo intentara. Cada mirada a Ethan, cada palabra que intercambiábamos, llevaba el peso de mi traición. Sin embargo, a pesar del dolor que me corroía por dentro, algo más empezó a echar raíces, un extraño tipo de regocijo. Empezó con mensajes de texto, bastante inocentes al principio. Daniel me enviaba un mensaje informal sobre el trabajo o me preguntaba si había visto algún artículo que había mencionado durante una de nuestras conversaciones. Su tono era ligero, amistoso, casi juguetón. Al principio, dudé en responder. Cada respuesta era como cruzar otra línea invisible, pero pronto me di cuenta de que esperaba con impaciencia sus mensajes. Eran un salvavidas que me sacaba de la asfixiante monotonía de mis días y me recordaba que alguien me veía, no solo como la mujer de Ethan, sino como *yo*. El cambio fue gradual, tan sutil que apenas me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Lo que había empezado como una broma inofensiva se convirtió en coqueteo. Un cumplido por aquí, un comentario burlón por allá, no era evidente. No era algo que los demás pudieran percibir. Pero yo lo sabía. Y en el fondo, Daniel también. Una noche, después de un día especialmente largo fingiendo que todo iba bien, me senté en el sofá a mirar el móvil mientras Ethan trabajaba hasta tarde en su despacho. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico y el crujido ocasional de las tablas del suelo al asentarse. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de Daniel antes de abrirlo, releyendo nuestra conversación. Sus palabras me reconfortaron y me hicieron sentir viva de nuevo. Antes de que pudiera dudar de mí misma, escribí un mensaje. ¿Alguna vez echas de menos esas noches bajo las estrellas? Le di a enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Mi corazón se aceleró cuando los 3 puntos aparecieron casi al instante. Todas las noches, respondió. Pero no solo echo de menos las estrellas. Se me cortó la respiración y me quedé mirando la pantalla, con el calor subiendo a mis mejillas. Era un terreno peligroso y, sin embargo, no podía detenerme.
En lugar de eso, me recosté en el sofá y dejé que sus palabras calaran hondo. No era solo un halago, era una validación. Algo que no me había dado cuenta de que había estado deseando durante tanto tiempo. Nuestros encuentros secretos empezaron poco después. Al principio eran inocentes, un café en el que nos encontrábamos, accidentalmente, un paseo rápido por el parque para hablar de un proyecto en el que supuestamente estábamos colaborando. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más difícil se hacía mantener las cosas platónicas. Cada momento robado me dejaba sin aliento, dividida entre la euforia y el odio a mí misma. Nos reuníamos a menudo en una cafetería del centro, en un rincón tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Nos sentábamos frente a frente, tomábamos café con leche y nos reíamos de historias que solo nosotros entendíamos. Para cualquiera que nos viera, probablemente parecíamos colegas poniéndonos al día, pero la tensión entre nosotros era palpable. Su pie rozaba el mío bajo la mesa, provocándome escalofríos. Su mirada se detenía un poco más de lo necesario y me aceleraba el pulso. «Hoy estás radiante», me dijo una vez, en voz tan baja que solo yo podía oírlo. «¿Qué te hace sonreír?» Me encogí de hombros, tratando de hacerme la interesante, pero la verdad era que no sabía cómo explicarlo. Estar con él me hacía sentir como si estuviera saliendo de una niebla en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba perdida. Por primera vez en años, me sentí vista, no como un accesorio en el mundo de Ethan, sino como alguien digno de atención, admiración y deseo. «No es nada», murmuré, evitando sus ojos. «Solo, estoy contenta de estar aquí». Se acercó a la mesa y sus dedos rozaron los míos. El contacto fue fugaz, pero me produjo una sacudida que me emocionó y me aterrorizó a la vez. Esto estaba mal. Muy malo. Pero también estaba bien de una forma que no podía negar. Mientras tanto, Ethan permanecía ajeno, consumido por su trabajo como siempre. Llegaba a casa cada vez más tarde cada noche, su enfoque totalmente en la expansión de su empresa. Cuando estaba en casa, se distraía hojeando correos electrónicos o atendiendo llamadas incluso durante la cena. Observándolo desde el otro lado de la habitación, me preguntaba cómo podía no darse cuenta de las grietas que se estaban formando en nuestro matrimonio. ¿No se daba cuenta de la distancia que crecía entre nosotros? ¿O simplemente estaba demasiado ocupado para preocuparse? Una parte de mí quería confesárselo todo, sentarme con él y hablarle de Daniel, de cómo me sentía atrapada en una vida que ya no encajaba. Quizá entonces podríamos empezar de nuevo, reconstruir lo que habíamos perdido. Pero otra parte de mí, una parte más oscura y furiosa, quería castigarlo. Castigarlo por hacerme sentir tan insignificante, por dejar que me desvaneciera en el fondo sin siquiera darme cuenta. Una noche, después de otra discusión sobre finanzas, o falta de ellas, me encontré mirando a Ethan mientras dormía. Su rostro estaba tranquilo, imperturbable ante el caos que nos rodeaba. Por un momento, le odié. Le odié por ser tan ciego, tan egocéntrico. Y, sin embargo, bajo la ira había una punzada de tristeza por el hombre al que solía amar, por la vida que solíamos compartir. Por mucho que intentara justificar mis actos, la culpa nunca desaparecía del todo. Me perseguía en los momentos de tranquilidad, susurrándome recordatorios de quién solía ser y en quién me había convertido. Pero entonces llegaban los mensajes de Daniel, que me devolvían al torbellino de emoción y peligro. Con él volvía a sentirme viva, como si por fin estuviera recuperando una parte de mí misma que creía haber perdido para siempre. Cada encuentro me dejaba más confundida que el anterior. De camino a casa, repetía cada caricia, cada palabra, odiándome por haber cedido, pero incapaz de resistir la atracción. Cuando entré por la puerta, era un amasijo de emociones, culpa, vergüenza, anhelo, todo enredado en un nudo que no podía deshacer. Ethan levantaba la vista de lo que estaba haciendo y su expresión se suavizaba al verme. «Hola», me decía y me apretaba la mano. «¿Qué tal el día?» Y yo forzaba una sonrisa, mintiendo entre dientes. «Bien. Solo ocupado». No perdía la ironía. Engañando al hombre que amaba y fingiendo que todo iba bien. Pero la alternativa, afrontar la verdad, me parecía imposible. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo misma entendía?
Una tarde lluviosa, Daniel y yo volvimos a encontrarnos en el café. La lluvia tamborileaba contra las ventanas, amortiguando los sonidos de la ciudad. Nos sentamos juntos, con las rodillas casi tocándose bajo la mesa. Su mano encontró la mía y me agarró con firmeza, pero con suavidad. «No podemos seguir así», susurré, aunque mi voz carecía de convicción. «Va a arruinarlo todo». «O quizá te salve», replicó, sus ojos escrutando los míos. «Quizá te dé el valor para admitir lo que realmente quieres». Negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Ya no sé lo que quiero». «Sí, lo sabes», dijo suavemente. «Solo tienes miedo de admitirlo». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con miedos y deseos que había enterrado hacía mucho tiempo. Tenía razón, tenía miedo. Miedo de perder a Ethan, miedo de perderme a mí misma, miedo de enfrentarme a la verdad sobre en quién me había convertido. Pero al mirar a Daniel a los ojos, me di cuenta de otra cosa, también estaba cansada de huir. Cansada de esconderme. Cansada de sentirme invisible. Para bien o para mal, así era yo ahora. Y me gustara o no, ya no había vuelta atrás. El anuncio llegó durante la cena, el tipo de comida que tanto le gustaba a Ethan últimamente. Sushi para llevar esparcido por la mesa del comedor, su teléfono zumbando incesantemente a su lado. Apenas levantó la vista mientras hablaba, con voz informal pero teñida de emoción. «Me marcho durante 2 semanas», dijo, hojeando un correo electrónico en su teléfono. «Se va a cerrar un gran negocio en Seattle. Podría ser enorme para la empresa». Mi tenedor se congeló en el aire, el trozo de salmón colgando precariamente antes de que lo dejara de nuevo en mi plato. 2 semanas. 14 días sin que me rondara, preguntándome cómo me había ido el día u ofreciéndome consejos no solicitados sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Una parte de mí debería haberse sentido aliviada, liberada de la asfixiante rutina en la que habíamos caído, pero en lugar de eso, lo único que sentí fue rabia. Una rabia caliente e hirviente que brotaba de lo más profundo de mí. «Es genial», me obligué a decir, esbozando una sonrisa. No me llegaba a los ojos, pero Ethan no me prestaba atención. Estaba concentrado en la hoja de cálculo o en la propuesta que estaba revisando, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. «Sí, ha tardado mucho en llegar», responde distraídamente, y finalmente levanta la vista el tiempo suficiente para mostrarme una de sus sonrisas características, de esas que antes me hacían palpitar el corazón. Ahora solo me revolvía el estómago. «Cuidarás del fuerte en mi ausencia, ¿verdad?» «Por supuesto», dije, con un tono ligero a pesar de la amargura que asomaba en mis palabras. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Se rió, meneando la cabeza como si yo hubiera hecho una broma ingeniosa, y volvió a su teléfono. El resto de la comida transcurrió en silencio, interrumpido únicamente por el tintineo ocasional de los cubiertos contra la porcelana y el leve zumbido de las notificaciones que iluminaban su pantalla. Para cuando se excusó para hacer las maletas, yo estaba agarrada al borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Aquella noche, después de que Ethan desapareciera en su despacho para ultimar los planes de viaje, me quedé mirando el nombre de Daniel en mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre el botón de llamada, temblando ligeramente mientras me debatía entre enviarle un mensaje de texto o dejar las cosas como estaban, por una vez. Pero la idea de pasar otra noche atrapada en esta casa, fingiendo que todo iba bien, era insoportable. Antes de que pudiera dudar de mí misma, envié el mensaje, ¿estás libre esta noche? Su respuesta fue casi instantánea. Siempre para ti, Odiaba que esas 4 palabras me provocaran un escalofrío, que me hicieran sentir deseada como hacía años que Ethan no lo hacía. Y aún así, mientras cogía el abrigo y salía por la puerta, la culpa me carcomía como un dolor persistente. El apartamento de Daniel estaba en la otra punta de la ciudad, en un barrio tranquilo donde las calles estaban flanqueadas por altos árboles y farolas poco iluminadas. Cuando llegué, abrió la puerta antes de que pudiera llamar y me metió dentro con una urgencia que reflejaba la mía. Sus labios chocaron contra los míos antes incluso de que se cerrara la puerta, y sus manos recorrieron mi cuerpo con una desesperación que no dejaba lugar a la reflexión.
Por un momento, me dejé llevar por el calor, la intensidad y la temeridad. Era más fácil que afrontar la verdad en lo que me había convertido. Avanzamos a trompicones hacia el dormitorio, despojándonos de la ropa por el camino como si se nos cayeran las capas de la armadura. Cada roce quemaba, cada beso tenía un sabor agridulce. Había algo crudo y primitivo en la forma en que nos movíamos juntos, como si ambos tratáramos de escapar de algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Tal vez fuera la soledad. Tal vez fuera el miedo. O tal vez fuera simplemente la abrumadora necesidad de sentirse vivo, aunque fuera fugazmente. Cuando terminó, me desplomé en la cama junto a él, con el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas, el peso de lo que habíamos hecho pesando entre nosotros. Daniel me apartó un mechón de pelo de la cara, pero no pude mirarle. En lugar de eso, me quedé mirando al techo, con las lágrimas punzándome en las comisuras de los ojos. «Hola», murmuró, con voz suave y tentativa. «¿Qué te pasa?». Negué con la cabeza, tragando saliva mientras se derramaba la primera lágrima. «Nada», susurré, aunque la palabra sonó hueca incluso para mis propios oídos. «No es nada». Pero no era nada. Lo era todo. La culpa, la vergüenza, la ira, todo se abalanzó sobre mí como un maremoto, dejándome sin aire. Rodé sobre un costado, acurrucándome en mí misma mientras los sollozos empezaban a sacudirme el cuerpo. Daniel tiró de mí, me rodeó con los brazos y me abrazó con fuerza, pero ni siquiera su calor pudo ahuyentar el frío vacío que había arraigado en mi pecho. «Le odio», ahogué las palabras antes de poder detenerlas. «Le odio por hacerme sentir así». «¿Por hacerte sentir qué?», preguntó Daniel con suavidad, frotando círculos relajantes en mi espalda. «Invisible», admití, con la voz quebrada. Como si no importara a menos que esté haciendo algo por él. Como si solo fuera ruido de fondo. «No eres invisible para mí», dijo con firmeza, inclinando mi barbilla hacia arriba para que no tuviera más remedio que mirarle. «Nunca lo has sido». Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero solo empeoraron el sentimiento de culpa. Porque por mucho que quisiera creerle, por mucho que ansiara la validación que me ofrecía, sabía que no la merecía. «Ya no». «No es solo él», confesé, con la voz apenas por encima de un susurro. «También me odio a mí misma. Por dejar que esto pasara. Por ser tan débil». Daniel suspiró y me dio un beso en la frente. «No eres débil, Lila. Eres humana. Y a veces los humanos cometen errores». «Pero esto no es solo un error», le respondí, separándome de él. Esto está destruyendo todo. Mi matrimonio, mi vida, lo que soy. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo vuelvo a ser la persona que solía ser?». No contestó de inmediato, su expresión era pensativa mientras me estudiaba. Finalmente, dijo, «Quizá no puedas volver atrás. Quizás sea hora de averiguar quién quieres ser ahora». Sus palabras perduraron en el aire, pesadas e inquebrantables. Por mucho que quisiera discutir, aferrarme a la idea de que podía deshacer todo esto y volver a la vida que había construido con Ethan, sabía que tenía razón. Aquella versión de mí, la esposa leal, la compañera que me apoyaba, se sentía ahora como una extraña. Pertenecía a un pasado que no podía recuperar, por mucho que lo intentara. Aún así, darme cuenta de ello no supuso ningún alivio. En todo caso, hizo que el peso que me presionaba se sintiera aún más pesado. Volví a acurrucarme en los brazos de Daniel, dejando que su presencia me anclara mientras las lágrimas seguían cayendo. Por primera vez en meses, me permití sentirlo todo, el dolor, el arrepentimiento, la nostalgia, y fue agotador. A medida que avanzaba la noche, el silencio entre nosotros se hacía más denso, lleno de preguntas no formuladas y emociones sin resolver. Al final, Daniel se quedó dormido, con la respiración tranquila y pausada. Pero yo me quedé despierta, mirando en la oscuridad y preguntándome cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos. Cómo había pasado de ser alguien que creía en el amor y el compromiso a alguien que ya ni siquiera podía reconocerse a sí misma. Cuando llegó la mañana, seguía sin tener respuestas.
Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo así, entre dos mundos, ahogada en la culpa y la confusión. Algo tenía que cambiar. Pero no sabía si tenía fuerzas para hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias, cada una tirando de mí en una dirección diferente. No podía dejar de repetir en mi mente la discusión con Ethan, la forma en que se le quebró la voz cuando dijo que ya no me reconocía. Aquellas palabras me atormentaban, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. La persona en la que me había convertido era alguien a quien apenas conocía, alguien movido por la ira y el resentimiento más que por el amor o la comprensión. Y Daniel, estar con él me parecía menos una vía de escape que otra capa de caos a la que no estaba preparada para enfrentarme.